Rosemary ripped all my clothes off me, and I was made to lie on the floor. And I was very frightened, and I was asking, what's that for? What are you going to do with that? And I got told to shut up. And I started screaming, and Rosemary sat on my face on top of me. And I remember feeling this awful pain inside me. Detrás de la puerta de una aparente casa común en Gloucester, Inglaterra, se escondía una de las historias más macabras de la criminología británica. Fred y Rose West, una pareja que parecía llevar una vida normal, ocultaban un oscuro secreto en el 25 de Cromwell Street. Durante más de 2 décadas, llevaron a cabo una serie de crímenes atroces que estremecieron al mundo. En este vídeo, exploraremos la espeluznante historia de los asesinos de Cromwell Street, desentrañando los horrores que ocurrieron tras esos muros y cómo finalmente fueron llevados ante la justicia. Prepárate para un viaje a lo más profundo de la maldad humana. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en Matchmarkle, un pequeño pueblo rural en Herefordshire, Inglaterra. Fue el segundo de 6 hijos en una familia de granjeros con pocos recursos. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el aislamiento y un entorno familiar profundamente disfuncional. Los rumores sobre la familia West han circulado por décadas. Se dice que su padre, Walter West, ejercía un control autoritario y supuestamente abusaba de sus hijas. También inculcó en Fred la creencia de que el incesto y la violencia eran algo normal. Su madre, Daisy West, era muy sobreprotectora con Fred, hasta el punto de que algunos especulan que pudo haber mantenido una relación incestuosa con él, aunque nunca se ha confirmado con certeza. Desde muy pequeño, Fred mostró comportamientos problemáticos. Era un niño agresivo, impulsivo y con dificultades para seguir reglas. En la escuela, se convirtió en un problema para los maestros, ya que tenía una capacidad de aprendizaje muy limitada. Se destacaba por su bajo rendimiento académico, lo que llevó a que sus compañeros se burlaran de él con frecuencia. Su fracaso escolar lo llevó a abandonar la educación formal a los 15 años, quedándose sin formación ni habilidades para una carrera profesional. En su adolescencia, Fred pasó a trabajar en la granja de su familia, donde su actitud machista y su obsesión por el sexo comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. A los 17 años, en 1957, Fred sufrió un grave accidente de motocicleta mientras conducía a alta velocidad. Perdió el control y chocó contra un muro, sufriendo una fractura de cráneo severa que lo dejó en coma durante 7 días. Como resultado del accidente, comenzó a experimentar desmayos frecuentes, cambios de humor extremos y una tendencia aún mayor a la agresión. También quedó con cicatrices faciales visibles y una cojera permanente. Este evento marcó un punto de inflexión en su personalidad. Tras el accidente, su comportamiento se volvió aún más errático e impredecible. Los expertos en criminología han especulado que la lesión cerebral pudo haber afectado el control de sus impulsos y exacerbado su falta de empatía. 2 años después, en 1959, Fred sufrió otro accidente cuando cayó por una escalera de incendios. Este nuevo golpe en la cabeza empeoró sus problemas de temperamento, volviéndolo más violento y manipulador. En 1961, cuando tenía 20 años, Fred fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años. Cuando fue interrogado por la policía, admitió abiertamente lo que había hecho, alegando que no veía nada malo en ello porque su padre le había enseñado que tales relaciones eran normales. Sin embargo, debido a la intervención de su madre, Daisy West, logró evitar un castigo severo. Aunque no fue condenado, el incidente causó que su propia familia lo rechazara y que fuera expulsado de su hogar. Fue entonces cuando se trasladó a Gloucester,
donde comenzó a trabajar en empleos temporales y se sumergió aún más en una vida de delincuencia. En 1962, Fred conoció a Rena Castellow, una joven escocesa que trabajaba como prostituta. Rena ya tenía una hija de una relación anterior, pero Fred la reconoció como suya, y poco después tuvieron otra hija biológica. Fred era extremadamente celoso y controlador, sometiendo a Rena a constantes abusos físicos y psicológicos. Su vida juntos fue inestable, se mudaban con frecuencia, muchas veces viviendo en condiciones precarias, incluyendo caravanas y alojamientos temporales. En 1967, Fred comenzó una relación con Anne Mcefall, una joven de 18 años que trabajaba como niñera para su familia. Anne quedó embarazada de Fred y comenzó a insistir en que se casaran. Poco después, desapareció misteriosamente. Años más tarde, su cuerpo fue encontrado enterrado en un campo cercano, con signos de estrangulamiento y mutilación. Lo más perturbador es que aún llevaba dentro de ella al bebé no nacido de Fred. Se cree que este fue su primer asesinato confirmado, aunque nunca fue juzgado por el crimen. Rena finalmente decidió huir de la relación abusiva y abandonó a Fred, dejándolo con sus hijas. Sin embargo, su historia criminal estaba lejos de terminar. Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon, Inglaterra. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por el abuso, el control y la disfunción familiar. Su padre, William Bill Letts, sufría de esquizofrenia paranoide y era un hombre extremadamente violento, controlador y autoritario. Ejercía un dominio absoluto sobre su hogar y aterrorizaba a su familia con episodios de ira y agresión física. La madre de Rosemary, Daisy Letts, no tuvo una vida más sencilla. Durante su embarazo, padeció depresión severa y fue sometida a tratamientos de electroshock como parte de un tratamiento psiquiátrico. Algunos investigadores han sugerido que estos procedimientos pudieron haber afectado el desarrollo neurológico de Rosemary, contribuyendo a sus tendencias antisociales y falta de empatía en la adultez. Desde pequeña, Rosemary mostró signos de retraso en el desarrollo y dificultades académicas. Era una estudiante mediocre con problemas de concentración, y su conducta agresiva la hacía destacar negativamente en la escuela. Además, desarrolló una temprana hipersexualidad, lo que algunos expertos creen que pudo haber sido un reflejo de abuso en el hogar. Cuando su madre finalmente decidió separarse de su esposo, Rosemary se quedó a vivir con su padre. Sin embargo, en lugar de sentirse atrapada, Rosemary parecía aceptar e incluso disfrutar la influencia de su padre. Su vínculo con él era anormalmente estrecho, y existen indicios de que su relación pudo haber continuado con tintes incestuosos en su adolescencia y adultez. A medida que Rosemary entraba en la adolescencia, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Mostraba poco interés por la escuela y prefería deambular por la ciudad en busca de atención masculina. Su actitud coqueta y su comportamiento hipersexualizado llamaban la atención, especialmente de hombres mayores. Fue en este contexto que, a los 15 años, en 1969, conoció a Fred West, un hombre de 27 años con un oscuro historial de abuso, violencia y asesinato. Fred ya tenía antecedentes de agresión sexual y se había involucrado en la desaparición de su primera esposa y su amante. A pesar de la gran diferencia de edad y del pasado perturbador de Fred, Rosemary quedó inmediatamente atraída por él. Fred, por su parte, vio en Rosemary a una compañera perfecta, una joven vulnerable, con un trasfondo de abuso y manipulable a su antojo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran una relación. Pese a la oposición de su familia, Rosemary se mudó con Fred y asumió el papel de madrastra de las hijas de Fred de su matrimonio anterior. Pero lejos de ser una madre protectora, Rosemary rápidamente adoptó las actitudes abusivas y sádicas de Fred, convirtiéndose en su cómplice en una escalada de crímenes atroces. Inicialmente, se podría pensar que Rosemary era una víctima de la manipulación de Fred. Sin embargo, con el tiempo,
quedó claro que Rosemary no solo participaba en los crímenes de Fred, sino que en muchos casos se convertía en la principal ejecutora. Uno de los primeros indicios de su transformación en cómplice fue su actitud hacia las hijas de Fred. En lugar de protegerlas, Rosemary las sometió a abusos físicos, emocionales y sexuales. Fue entonces cuando Fred se dio cuenta de que Rosemary no solo estaba dispuesta a aceptar sus crímenes, sino que los disfrutaba. Poco después, Rosemary comenzó a trabajar como prostituta dentro de su propia casa, con Fred actuando como su proxeneta. Instaló una mirilla en la habitación matrimonial para que Fred pudiera observar los encuentros y, en muchos casos, grabarlos. Lo más perturbador fue que entre sus clientes estaba su propio padre, William Letts, lo que sugiere que la relación incestuosa con él pudo haber continuado en la adultez. Los crímenes comenzaron en la década de 1970, cuando Fred y Rosemary comenzaron a secuestrar a jóvenes mujeres, algunas de las cuales eran prostitutas, pero también incluyeron a adolescentes y mujeres vulnerables. Las víctimas eran atraídas a la casa mediante engaños, promesas de trabajo o simplemente por ser abordadas en la calle. Una vez dentro, las víctimas eran sometidas a torturas extremadamente crueles antes de ser asesinadas. Una de las características más espeluznantes del modus operandi de los West fue la forma en que deshacían de los cuerpos de sus víctimas. Después de torturarlas y matarlas, los cuerpos eran desmembrados y enterrados en el jardín trasero de la casa o en el sótano. En algunos casos, Fred los enterraba en las cercanías de la propiedad, ocultando así las evidencias de sus crímenes. El jardín trasero de la casa fue especialmente utilizado como un cementerio macabro. Las excavaciones realizadas después del arresto de los West revelaron una serie de tumbas improvisadas, donde los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en diferentes momentos. Algunos cuerpos fueron desmembrados, mientras que otros fueron dejados en su forma original. Aunque la cifra exacta de víctimas sigue siendo un tema de debate, los investigadores han identificado al menos 12 mujeres que fueron asesinadas por Fred y Rosemary West. Sin embargo, se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor, ya que algunas mujeres podrían haber desaparecido sin dejar rastro y sus muertes nunca fueron vinculadas a los West. Estas fueron algunas de las víctimas. Anna M. C. Fall 1971, la primera víctima conocida. M. C. Fall fue una amiga de Fred West y su amante en algún momento. Su asesinato se dio en el contexto de un triángulo amoroso y fue uno de los crímenes iniciales de la pareja. Charmaine West 1971, la hija de Fred de su matrimonio anterior. Charmaine fue asesinada en un acto de violencia extrema por sus propios padres. Heather West 1987, la hija de Fred y Rosemary. Su asesinato fue uno de los más horrendos y desgarradores, ya que se cree que Heather estaba empezando a rebelarse contra los abusos en el hogar, lo que pudo haber motivado su muerte a manos de sus propios padres. Shirley Robinson 1978 era amante de Fred West y madre de uno de sus hijos. Fue asesinada después de que Rosemary descubriera la relación y el embarazo. Tina Germán 1991 fue la última víctima conocida antes del arresto de los West, y su muerte ayudó a las autoridades a finalmente atrapar a la pareja. El descubrimiento de los crímenes de Fred y Rosemary West comenzó con una denuncia que llegó a las autoridades a finales de 1992. La hija de Fred y Rosemary, Anne-Marie West, escapó del hogar familiar y buscó ayuda. Ella denunció no solo el abuso físico y sexual al que había sido sometida durante años, sino también el infierno de tortura y asesinato que ocurría en la casa de Cromwell Street. Aunque su testimonio fue crucial, en ese momento las autoridades no tenían pruebas suficientes para arrestar a la pareja. Sin embargo, sus declaraciones sobre el abuso en la casa y las desapariciones de otras personas no pasaron desapercibidas. Este testimonio fue el primer paso para destapar una serie de crímenes que habían pasado desapercibidos por años, a pesar de que la comunidad local ya había sospechado sobre los West debido a los extraños comportamientos y las desapariciones de varias mujeres en la zona. Una de las primeras pistas directas fue la desaparición de Shirley Robinson, amante de Fred West y madre de uno de sus hijos,
en 1978. Fred afirmó que se había ido a vivir a otro lugar, pero no se pudo encontrar rastro alguno de ella. Otros casos similares de mujeres desaparecidas también comenzaron a ser investigados a raíz de las declaraciones de Anne-Marie. A lo largo de 1993, los agentes de policía comenzaron a interrogar a los West, pero Fred, con su comportamiento frío y calculador, logró desviar la atención de las autoridades en varias ocasiones. No fue hasta que se comenzó a analizar más a fondo las desapariciones y el testimonio de Anne-Marie que las autoridades comenzaron a sospechar con mayor certeza que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo en la casa de Cromwell Street. En 1994, la policía de Gloucestershire, bajo la dirección de detectives, empezó a tomar más en serio las denuncias y comenzó a investigar sistemáticamente la casa en 25 Cromwell Street. Después de varios meses de vigilancia e interrogatorios, se obtuvo una orden de allanamiento para registrar la propiedad de los West. Los agentes inicialmente se encontraron con una fachada completamente normal, una casa común en un vecindario suburbano. Sin embargo, lo que encontraron en el interior y en el jardín fue mucho más escalofriante de lo que nadie podría haber imaginado. El registro de la propiedad, el hallazgo de los cuerpos. El 24 de febrero de 1994, la policía comenzó a excavar en el jardín trasero de la casa en Cromwell Street después de que un testimonio clave apuntara a que había cuerpos enterrados allí. En los días siguientes, comenzaron a encontrar los restos de las víctimas que Fred y Rosemary West habían enterrado en el jardín y en los cimientos de la casa. A medida que las excavaciones avanzaban, el horror de lo que ocurrió en la casa de los West se hizo más evidente. Los agentes descubrieron cuerpos desmembrados y restos humanos enterrados en el jardín. En total, 9 cadáveres fueron encontrados en las inmediaciones de la casa, y la policía pronto comenzó a sospechar que los West podrían haber matado a muchas más personas a lo largo de los años. Con las pruebas de los asesinatos descubiertas en el jardín y el sótano, la policía arrestó a Fred West el 24 de febrero de 1994. Durante su interrogatorio, Fred negó inicialmente su implicación en los crímenes, pero pronto se contradijo, y los investigadores descubrieron inconsistencias en su historia. El caso de los asesinatos de las mujeres comenzó a tomar forma, y Fred fue acusado de asesinato y de encubrimiento de los cuerpos. Fred fue llevado a juicio, pero antes de que pudiera enfrentarse a los cargos, cometió un acto final de desesperación. El 1 de enero de 1995, Fred West se suicidó en su celda de la prisión de Winchester. Colocó una bufanda alrededor de su cuello y la ató a la reja de la celda, quitándose la vida antes de que pudiera ser condenado por los crímenes cometidos. Mientras Fred West era arrestado, Rosemary también estaba bajo vigilancia y fue arrestada el 6 de marzo de 1994. Aunque inicialmente intentó mantener su inocencia, las pruebas en su contra eran aplastantes. Rosemary West había estado involucrada activamente en los crímenes, y las pruebas forenses y testimonios de testigos la vincularon directamente a las muertes de varias mujeres. Al igual que Fred, Rosemary estaba involucrada en la tortura y asesinato de sus víctimas. Era una cómplice activa en las muertes, y su comportamiento sádico fue fundamental para llevar a cabo los crímenes. En 1995, Rosemary West fue juzgada por los asesinatos cometidos junto a su esposo. En su juicio, intentó alegar que había sido manipulada y controlada por Fred, pero las pruebas en su contra fueron contundentes. Su participación en los crímenes fue clara y eludió la responsabilidad de su cómplice, aunque muchos expertos consideran que Rosemary no solo fue una víctima de Fred, sino una asesina despiadada por derecho propio. Finalmente, Rosemary West fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en Durham, donde permanece hasta hoy, y su condena generó gran controversia. Aunque algunos en la comunidad consideran que fue una víctima de su marido, otros no. Este caso nos deja una huella profunda, no solo por la magnitud de los crímenes cometidos, sino también por la complejidad de la psicología humana que se esconde detrás de estos actos horrendos.
Los horrores ocurridos en 25 Cromwell Street siguen siendo un recordatorio de cómo, a veces, el mal puede vivir bajo la apariencia de una vida común y corriente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más escalofriantes en la historia criminal del Reino Unido. Si este vídeo te ha impactado o te ha dejado preguntas, no dudes en dejar tus comentarios abajo. No olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo vídeo.